Bueno, chicas, hoy os traigo este suéter que es estilo canguro. Lleva el bolsillo delantero, la capucha y las mangas. Es como si fuera una sudadera, pero es un suéter. Entonces tenéis la misma versión sin mangas, o sea, estilo chaleco. Lo tenéis en el canal. Os lo comento para las que sois amantes de los chalecos, que siempre me preguntáis. Entonces, como veis, está tejido en una imitación de punto inglés, pero en crochet. Es un acrílico muy suave y como veis queda muy bonito y la prenda es muy combinable. Entonces espero que os guste. Bueno, chicas, antes de empezar a tejer la prenda os voy a explicar un poco cómo la vamos a tejer. ¿Vale? Como veis es un canguro, es un jersey canguro con este bolsillo aquí. Entonces empezamos tejiendo la pieza de la espalda, que es un rectángulo. ¿Vale? Toda esta pieza de aquí de la espalda, de aquí a aquí, es un rectángulo que baja hacia abajo y que termina con el elástico. Esta pieza la haremos primero. Luego a continuación haremos el delantero, que lo empezaremos a tejer por este lado hacia aquí. Al llegar a esta zona haremos un trozo de la capucha, solamente un trozo. Luego continuaremos, llegaremos al escote y a la abertura del bolsillo, que está aquí, ¿vale? Continuaremos tejiendo hacia aquí, haremos toda esta zona de aquí con otra parte de la capucha, ¿vale? Y luego ya terminaremos aquí en la parte del hombro, ¿vale? Cuando tengamos esto hecho, empezaremos desde aquí el resto de la capucha, rodeando por detrás y conectando aquí con el trozo que habíamos tejido al principio, de manera que tendremos aquí la unión, la costura, pero nos va a quedar invisible, como veis aquí, y en el sitio más disimulado de la prenda, donde no nos vamos a dar cuenta de que tenemos aquí la unión. Esta manera de tejer, ¿por qué es? Porque así evitamos tener costuras aquí y cuando la capucha está abierta tampoco vamos a ver costuras aquí, ¿vale? Las únicas costuras que vamos a tener en este caso será la de la unión con la capucha y la espalda. Y luego, por último, haremos las mangas, ¿vale? Que también es una pieza prácticamente cuadrada, que la iremos tejiendo en filas desde aquí hacia aquí y luego la uniremos en la parte interior. Entonces ya, una vez explicado esto, voy a pasar a daros las medidas. Bueno, la primera medida que os voy a dar es la de aquí, de la parte del ancho del cuerpo, pero a la altura de la sisa. La vamos a colocar bien y esto mide aquí 56 centímetros. Las medidas siempre son aproximadas, ¿eh? Pensar que luego cuando le damos vapor a la prenda se asienta el tejido y coge algún centímetro más. Entonces el largo del cuerpo desde este punto hasta aquí abajo del todo, ¿vale? Esto también nos hace, fijaros, 56 centímetros. El largo desde la sisa es de 33 centímetros. Luego aquí el largo de la abertura de la sisa, que es esto de aquí, son 20 centímetros. El largo de la capucha, que lo vamos a tomar de esta manera, desde este punto de aquí hasta este pico, esto nos mide unos 36 centímetros. Y luego el ancho, tomándolo así,
os lo puedo enseñar. El ancho también nos va a hacer unos 32 centímetros, ¿vale? Fijaros, lo ponemos bien y son unos 32 centímetros. Luego la abertura del bolsillo mide unos 13 centímetros. Aquí el ancho del elástico, tanto en el puño como aquí, son 4 centímetros. Luego la abertura del escote, si la tomamos desde la línea del hombro, mide unos 11,5 o 12 centímetros, ¿vale? Y por último, aquí, en la parte del delantero, el hombro mide unos 13 centímetros. Luego aquí el largo de la manga hace unos 48 centímetros. El ancho de la manga aquí en la parte de la sisa mide 20 centímetros y el ancho aquí antes del elástico mide 13 centímetros. Bueno, entonces ahora que ya tenemos las medidas, vamos a empezar tejiendo la pieza de la espalda. Bueno, mirad, el trabajo lo vamos a hacer con este artículo. Es el artículo Alelí de lanas LM, aunque también lo podéis comprar por internet aquí en ovillos.com, ¿vale? Entonces esto es un 80 dralón y un 20 lana, ¿vale? Es un artículo muy suave y ligero. Viene en ovillos de 100 gramos o de 170 metros. Aquí tenéis las instrucciones de lavado. Y nosotros, aunque aquí se recomienda para aguja de 6 milímetros, nosotros para este trabajo vamos a utilizar la aguja de 9 y de 5. La de 9 para el cuerpo, para que nos quede mucho más ligero y más suelto, y la de 5 milímetros para la parte de los elásticos, ¿vale? Entonces, ya os digo, es un artículo muy suave, muy bonito y queda muy bien una vez acabado. Bueno, también vamos a necesitar una aguja de 9 milímetros, otra de 5 milímetros, tijeras, una aguja lanera y unos cuantos marcadores. Bueno, mirad, vamos a empezar a tejer la espalda, pero antes de empezar os la quiero mostrar. Como veis, es una pieza que tiene aquí el elástico y luego sube rectangular hacia toda esta parte de arriba. Entonces no tiene ningún misterio, son filas de subida y de bajada, imitando el punto inglés, y entonces tejeremos el elástico en puntos rasos y el resto de la pieza en puntos bajos. Aquí lo haremos con la aguja de 5 milímetros, y aquí lo haremos con la aguja de 9 milímetros. Entonces ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo un total de 64 cadenas. Haremos 10 con la aguja de 5 milímetros y 54 con la aguja de 9 milímetros. Entonces empezamos haciendo el nudo corredizo, cogemos la aguja de 5 milímetros y hacemos el nudo sin apretarlo, ¿vale? Entonces ahora ya empezamos a hacer 10 cadenas flojas con esta aguja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cambiamos a la aguja de 9 milímetros y hacemos 54 cadenas también flojas, 3, 4, 5, 6 y así hasta 54. Bueno, pues ya hemos hecho las 54 cadenas más las 10 con la aguja esta del 9. Entonces ahora la siguiente fila, esto sería la fila 1. La fila 2
es la única que vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas, entrando en estas ondas que hace aquí. ¿Veis estas ondas que hacen aquí las cadenas? Pues en estas ondas es donde vamos a entrar. Entonces mirad, para empezar la fila 2, que ya os digo que la vamos a trabajar por las ondas traseras, primero tenemos que hacer una cadena que no cuenta como punto, es simplemente para subir, y ahora giramos y en esta primera onda de aquí, ahí entramos, ¿vale? Y hacemos un punto raso, ¿vale? Ahora vamos a la siguiente onda, que sería esta de aquí. Entramos y un punto raso. Siguiente onda, que es esta. Fijaros que ya prácticamente ya se ven las que son, ¿eh? Entramos ahí y un punto raso. Siguiente y punto raso. Esta es la única fila que vamos a hacer de esta manera, porque es el inicio de la pieza, y trabajando por esta onda trasera el inicio nos va a quedar mucho más firme, ¿vale? Entonces vamos a hacer de esta manera 54 puntos rasos y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 54 puntos rasos por la parte de atrás, y ahora estos 10 que van a pertenecer al elástico del bajo, cambiamos de aguja, cogemos la del número 5 y hacemos lo mismo pero con esta aguja, entrando en esas ondas traseras, hacemos los 10 puntos que nos faltan para completar esta fila número 2, ¿vale? Entonces hacemos los 10 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho los 10 y entonces, como veréis, esto nos queda más estrechito y esto un poquito más ancho, ¿vale? Entonces ahora, para empezar la fila 3, nos quedamos con la aguja. Siempre que acabemos con la aguja aquí, empezaremos la siguiente fila con la misma aguja, ¿vale? Entonces empezaremos ya a hacer puntos rasos en el elástico y puntos bajos en el resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, para girar hacemos una cadena, giramos el tejido, y ahora de las dos hebras estas que tenemos aquí, vamos a trabajar siempre por la de este lado, ¿vale? Fijaros, tenemos una y dos, pues siempre vamos a trabajar por la de este lado, sea en punto raso o sea en punto bajo, ¿vale? Entonces hemos hecho una cadena, hemos girado, vamos al siguiente punto, que es este, y hacemos un punto raso. Vamos al siguiente, que es este, y un punto raso. Siguiente, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Fijaros que aquí ya se va formando el elástico. Ahora ya saltaremos a la aguja de 9 milímetros y a hacer puntos bajos, ¿vale? Estiramos un poquito, quitamos esta aguja y metemos la de 9 milímetros. Y continuamos trabajando siempre por esa hebra trasera, ¿eh? Entramos en la primera y aquí ya hacemos un punto bajo. Entramos en la segunda, un punto bajo. Tercera, un punto bajo, ¿vale? Y así vamos haciendo un total de 54 puntos bajos hasta llegar arriba, ¿vale? Entonces vamos a hacerlos y nos vemos arriba.
Mirad, ya estoy llevando arriba, voy por el punto 53 y ahora aquí el 54, no os confundáis y coger la hebra correcta, que es esta. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos hechos los 10 puntos rasos más los 54 puntos bajos, ¿vale? Y con esto estaría acabada la fila 3. Ahora para empezar la fila 4 lo hacemos de la misma manera. Una cadena, giramos, aquí continuamos con la aguja del 9 porque vamos a hacer la parte del cuerpo y trabajando por la hebra de atrás empezamos a bajar otra vez 54 puntos bajos, ¿vale? Hasta llegar al elástico donde cambiaremos de aguja y haremos los 10 puntos rasos para el elástico. Entonces vamos a hacer 54 puntos bajos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he bajado los 54 puntos bajos y ya he llegado de nuevo a la parte del bajo del elástico y ahora cambio de aguja, meto la de 5 milímetros y ya puedo empezar a hacer los 10 puntos rasos del elástico. Como veis, es muy fácil. Simplemente es ir haciendo de subida y de bajada estos mismos puntos que os estoy mostrando. ¿Veis? Aquí ya se empieza a adivinar la forma del elástico y la forma que tendrá el cuerpo. Con esto hemos acabado la fila 4. Bueno, entonces ahora, como veis, esto es lo que vais a tener que ir haciendo todo el tiempo, ¿vale? Los 10 puntos rasos del elástico, 54 para el cuerpo, luego volvéis a bajar 54 y otra vez aquí 10 para el elástico. Y esto lo vamos a ir repitiendo por toda la pieza. Entonces, hemos acabado aquí la fila 4, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer desde la fila 5 a la fila 71, ¿vale? Repito, ahora empezaremos la fila 5 y haremos desde la 5 a la fila 71. La fila 71 acaba en la parte de abajo y cuando ya lo tengáis nos vemos en ese momento. Bueno, pues mirad, si ya habéis hecho hasta la fila 71, habréis acabado aquí abajo y este es el aspecto que tiene que tener la pieza, ¿vale? Entonces, si por si acaso os hubierais confundido porque son muchas filas, yo lo que os recomendaría es que contarais ahora todas estas columnas que hay aquí y de esa manera, si os habéis olvidado alguna fila, no os confundirá. Entonces tenemos aquí, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, ¿vale? Tenéis que tener 35 columnas. Y otra cosa que os recomiendo es que ahora os pongáis un marcador en la parte del derecho, que es esta de aquí. ¿Por qué es esta de aquí? Porque si os fijáis, aquí la dirección de las cadenas va hacia arriba, hacia el hombro. Si le dais la vuelta, la dirección de las cadenas va hacia abajo, ¿vale? Entonces, la parte del derecho es esta. Y yo os recomiendo que os pongáis aquí un marcador para que luego cuando unamos las piezas no tengamos duda de cuál es el derecho y el revés. Entonces con esto ya estaría acabada la espalda. Bueno, antes de empezar a hacer este delantero, os lo quiero enseñar un poco para que entendáis la manera en cómo lo vamos a tejer, ¿vale? El delantero, fijaros, se teje empezando por aquí, ¿vale?
haciendo filas de subida y de bajada. Llegaremos a la abertura del bolsillo, luego seguiremos tejiendo hasta llegar a toda esta zona de aquí, donde aparte de hacer el escote también subiremos unas pocas filas de la parte de la capucha, ¿vale? Luego continuaremos haciendo lo mismo por este lado, subiendo unas pocas filas para la parte de la capucha, luego llegaremos a la otra abertura del bolsillo y acabaremos en este lado. Todo eso de una misma atacada, ¿vale? Entonces ahora ya podemos... Bueno, para empezar el delantero lo empezaremos exactamente igual que la espalda. Cogemos hebra nueva, la aguja de 5 milímetros porque empezamos por la parte del elástico y hacemos un nudito corredizo y hacemos 10 cadenas con esta aguja, que serán los 10 puntos del elástico, ¿vale? Llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora cambiamos a la aguja de 9 y hacemos 54 cadenas con esta aguja. Es lo mismo que hemos hecho en la espalda. Entonces hacemos las 54 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 1 y hemos acabado los 54 cadenas con la aguja del 9. Y ahora la segunda fila también la haremos en puntos rasos por la honda trasera, al igual que hemos hecho la espalda. Entonces para eso hacemos una cadena de subida que no nos cuenta, nos vamos atrás y ya hacemos el primer punto raso aquí en la primera onda, luego vamos a la segunda, la tercera, la cuarta y así hacemos hasta 54 puntos rasos, ¿vale? Y nos vemos en ese punto. Bueno, ya hemos hecho los 54 puntos rasos con la aguja del 9 y ahora cambiamos, cogemos la de 5 y hacemos los 10 puntos rasos que nos faltan para la parte del elástico. Cuatro y así hasta 10. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2 y ahora ya empezaremos la fila 3 haciendo una cadena, giramos el tejido y ya empezamos a hacer los 10 puntos rasos del elástico con esta aguja. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora ya cambiamos a la aguja de 9 y ahora sí que ya empezamos a hacer puntos bajos igual que hacíamos en la espalda, ¿vale? Entramos, hacemos el primero, 2, 3, 4 y así vamos haciendo hasta 54 puntos bajos. Y nos vemos ahí arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 3 y hemos hecho los 54 puntos. Entonces ahora para la fila 4 hacemos una cadena, giramos y ya vamos al primer punto y de nuevo empezamos a bajar 54 puntos bajos hasta llegar a los 10 del elástico, que los haremos rasos. Y nos vemos ahí. Vale, pues ya hemos hecho los 54 y ahora nos quedan los 10 del elástico. Entonces ahora quitamos la aguja del 9, cogemos la de 5 y ya empezamos a hacer los 10 puntos rasos
de la parte del elástico. ¿Vale? Hacemos estos 10 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 10 puntos del elástico y como veis con esto ya habremos acabado la fila 4. Entonces ahora vamos a tener que seguir haciendo filas de la misma manera, 10 puntos rasos del elástico y 54 puntos bajos del cuerpo, desde la fila 5, que es la que viene a continuación, hasta la fila 16. Y esa fila 16 acaba abajo, ¿vale? Entonces repito, hemos hecho la 4 y ahora tenemos que hacer esto mismo desde la fila 5 a la fila 16. Cuando lo tengáis nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos hecho desde la fila 5 a la fila 16. Si por lo que sea os habéis descontado con las filas, pensad que tenéis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Y ahora aquí hemos acabado abajo, ¿vale? Y en esta siguiente fila, que va a ser la 17, ya vamos a hacer la abertura del bolsillo. Entonces vamos a empezar la fila 17, primero haciendo los 10 puntos rasos de la parte del elástico, ¿vale? Cadena y empezamos a hacer los 10 puntos rasos. Y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 10 puntos rasos y ahora vamos a hacer con la aguja del 9, porque ya pasamos al cuerpo, vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Tenemos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 16 cadenas al aire, que son las que nos va a dar la abertura del bolsillo. Aquí podéis decidir si ya os gusta esa medida de abertura o la queréis variar. Yo creo que en principio es una buena medida. Entonces hacemos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Y ahora contamos aquí 16 puntos y en el 17 es donde tenemos que enganchar otra vez al cuerpo. Mirad, contamos aquí los 16 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pues en el 17, que es este siguiente, ahí entramos y ya hacemos el primer punto bajo, ¿vale? De manera que ya lo tenemos sujeto aquí y aquí. Y ahora, contando este que acabamos de hacer, tenemos que hacer 31 puntos bajos hasta la parte de arriba para completar toda esta fila con los 10 puntos bajos del elástico más los 54 del cuerpo. Entonces hacemos estos 31 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 31 puntos. Fijaros que tenemos aquí los 10 del elástico, los 7, aquí 16 cadenas al aire y aquí 31 puntos hasta arriba. Y con esto estaría la fila 17. Entonces ahora vamos a bajar la fila 18 haciendo 54 puntos bajos hasta aquí más los 10 puntos rasos del elástico. Entonces de momento vamos a bajar hasta aquí para ver cómo tenemos que pasar por la abertura. Para bajar hacemos una cadena, giramos y ya empezamos a bajar puntos bajos. Entonces nos vemos en la abertura. Bueno, ya he bajado y he llegado a la abertura. Entonces aquí simplemente de las dos hebras que tenemos aquí en las cadenas tenéis que entrar en esta de aquí, de la parte de atrás. Entramos ahí y hacemos puntos bajos. Vamos a la siguiente.
entramos ahí y punto bajo, entramos ahí y punto bajo. Simplemente es seguir la línea de las cadenas para que esto nos baje de una manera uniforme, ¿vale? Entonces vamos a hacer toda la línea de cadenas y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos pasado por toda la línea de cadenas y ahora continuamos en estos 7 puntos que hicimos de la misma manera, entrando por detrás y siguiendo la línea que nos marca el propio punto, ¿vale? Y una vez ya hemos hecho esto, ya solo nos falta hacer los 10 puntos rasos para el elástico, cambiando de aguja y entrando ahí, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este último que siempre se esconde, 10, ¿vale? Entonces hemos bajado la fila 18 con 54 puntos bajos aquí y 10 puntos rasos aquí. Bueno, ahora en la fila 19 vamos a volver a subir, pero cuando lleguemos aquí ya vamos a hacer los puntos que necesitamos para subir la capucha. Entonces, de momento vamos a subir la fila 19 haciendo los 10 puntos rasos del elástico y los 54 puntos bajos hasta aquí. Y nos vemos en este punto. Bueno, pues ya he subido los 10 elásticos y los 54 puntos bajos. Entonces ahora aquí vamos a subir 40 cadenas al aire, que ya van a ser las que pertenecen a parte de la capucha, ¿vale? Subimos 40 cadenas y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido las 40 cadenas y con esto ya estaría acabada la fila 19. Entonces ahora para empezar la fila 20 vamos a hacer puntos bajos, pero por la cadena, por la onda esta de atrás. Lo mismo que hicimos al inicio de la pieza, que trabajábamos aquí, en esta onda, pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero en este caso no serán puntos rasos, serán puntos bajos. Entonces hacemos una cadena que no nos cuenta como punto, es solo para subir y ya entramos ahí y hacemos el primer punto bajo, ¿vale? Vamos a la siguiente onda y hacemos el segundo. Vamos a la siguiente y hacemos el tercero. Siguiente onda y hacemos el cuarto, ¿vale? Y esto lo hacemos en los 40 puntos que tenemos hasta llegar aquí. Bueno, sigo en la fila 20, ya he hecho los 40 puntos bajos por la onda trasera y ahora ya llego a la conexión con el delantero. Entonces ahora ya simplemente vamos, como siempre, a la hebra que usamos siempre y ya empezamos a bajar los 54 puntos bajos hasta llegar abajo al elástico, ¿vale? Esto lo hacemos porque luego cuando hagamos la conexión con el resto de la capucha, este acabado nos quedará mejor para hacer la unión, ¿vale? Entonces ahora seguimos haciendo 54 puntos bajos más los 10 puntos rasos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 20 aquí abajo con los puntos del elástico. Entonces ahora, a partir de este momento, vamos a tener que subir y bajar filas, pero ya llegando hasta aquí arriba, ¿vale? Siguiendo la línea, ¿vale? La línea la tenéis clara. Entonces
Fijaros que esto ya es la parte del hombro y aquí empezará una parte de la capucha. Entonces ahora seguiremos haciendo filas, como os digo, con los 10 puntos rasos del elástico y subiendo todos estos puntos, que son 94, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? 10 puntos, 94 arriba, 94 abajo y otra vez 10 puntos. Y así vamos a ir haciendo repeticiones. Entonces, hemos acabado en la fila 20 y vamos a tener que hacer desde la fila 21 hasta la fila 34, ¿vale? Desde la fila 21, que es la siguiente, a la fila 34. Entonces, cuando tengáis hechas todas estas filas, nos vemos en ese punto. Bueno, pues yo aquí ya he hecho las filas de la 21 a la 34. Como veis, hemos aumentado un buen número de filas y por si os despistáis con las filas, podéis contar las columnas en este punto. Os ponéis del derecho la pieza y contamos las columnas que tenemos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera será más fácil que no os despistéis. Hemos acabado aquí abajo en la parte del elástico y ahora ya podemos continuar. Bueno, ahora ya subiremos la fila 35, que la vamos a subir hasta más o menos por aquí, porque llegaremos hasta lo que será el escote, ¿vale? Ya no vamos a subir hasta aquí arriba, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, de momento tenéis que hacer los 10 puntos rasos y luego 40 puntos bajos, ¿vale? Y nos vemos ahí en el punto 40. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 35 con estos 40 puntos hasta aquí arriba, ¿vale? Fijaros que estamos en este punto de aquí, un poquito más abajo de lo que será el hombro. Entonces vamos a empezar la fila 36 bajando de nuevo. Hacemos una cadena, giramos el tejido y aquí en el primer punto lo vamos a hacer raso, no lo vamos a hacer bajo. Este primero lo vamos a hacer raso, ¿vale? Y ahora vamos a bajar todos los puntos bajos, que serán 39, hasta llegar a la parte del elástico, ¿vale? Entonces bajamos los 39 puntos bajos y luego hacemos los 10 rasos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado todos los puntos y con esto estaría acabada la fila 36. Bueno, ahora en la fila 37 vamos a subir los 10 puntos rasos de aquí y los 40 puntos bajos de aquí. Y cuando lleguemos aquí nos vemos. Mirad, ya he subido 39 puntos y entonces el 40, lo hacemos raso, igual que hemos hecho al bajar, ¿vale? Este último punto lo hacemos raso. Bueno, ahora para hacer la otra parte del escote vamos a tener que subir 54 cadenas, ¿vale? Al aire. Entonces hacemos la primera, la vamos a marcar por si nos descontamos, ¿vale? Y hacemos un total de 54. Y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos subido las 54 cadenas y con esto ya estaría acabada la fila 37. Bueno, ahora para empezar la fila 38 vamos a bajar por donde hemos subido con las cadenas, ¿vale? Entonces, lo primero es hacer una de subida que no nos cuenta y esta vez no vamos a trabajar por esta onda trasera, ¿vale? Esta onda de aquí, que es la que hacíamos al principio de las otras piezas, sino que aquí vamos a coger el punto entero, pero entrando, fijaros, tenemos esto y esto de aquí. Tenemos que entrar como cogiéndolos los dos, ¿vale? Fijaros. Y haciendo el primer punto bajo, ¿vale? Vamos al siguiente, fijaros que tenemos una y dos, pues entramos como cogiendo los dos, ¿vale? Y punto bajo.
En el siguiente lo mismo, cogiendo como entrando en el centro, ¿lo veis? Y punto bajo. Siguiente, entramos aquí en el centro, ¿lo veis? Y punto bajo. Y así vamos haciendo los 54 puntos hasta llegar a donde se une con el cuerpo. Y ahí nos vemos. Mirad, voy por el punto 52, ahora hago el 53 y ahora el de la cadena, que era el primero, el del marcador, es el punto 54. ¿Vale? Y este es el aspecto que tiene que tener si habéis cogido las hebras correctas, ¿vale? Así por delante y así por detrás. ¿Vale? Y entonces ahora ya podemos conectar con el resto del cuerpo siguiendo por la línea de cadenas de una manera normal. Entonces bajamos 40 puntos bajos que nos quedan por la hebra trasera, como hacemos siempre. Que como veis la continuidad. ¿Vale? Entonces 3, 4, 5, entonces ya bajamos los 40 puntos hasta aquí, más los 10 puntos rasos del elástico y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado abajo y con esto hemos acabado la fila 38. Bueno, pues ahora, a partir de ahora, vamos a hacer todo este tramo, lo mismo que hemos hecho en este lado de aquí, lo vamos a hacer en este lado de aquí, ¿vale? Por lo tanto, ahora, fijaros, hemos acabado en la fila 38 y tendremos que seguir haciendo filas, subiendo los 10 puntos rasos de aquí, más los 94 puntos bajos hasta aquí arriba, de subida, de bajada, lo mismo que hemos hecho en este trozo de aquí. Entonces, como hemos acabado en la fila 38, esto lo haremos a partir de la 39 hasta la 52, ¿vale? Repito, ahora vendría la 39 y hasta la 52, donde acabaremos aquí abajo y en ese momento nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos hecho todas las filas, ¿vale? Nos habíamos quedado en la 38 y hemos hecho todo esto hasta la fila 52, ¿vale? Y hemos acabado aquí abajo en el elástico. Entonces ahora, como veis, tenemos las mismas columnas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto que será el escote, ¿vale? Porque esto vendrá así. Esto será el escote, que ya le haremos un acabado más adelante. Y entonces ahora vamos a continuar con toda la zona esta del bolsillo en este lado y toda la zona esta del hombro. Entonces mirad, empezaremos la fila 53 subiendo los 10 puntos rasos del elástico y vamos a subir aquí 54 puntos bajos. 54 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 53 con los 10 puntos rasos y los 54 puntos bajos. Entonces ahora fijaros, nos hemos quedado aquí en el punto 54. Entonces ahora si continuáramos en el siguiente, que no lo vamos a hacer, pero si continuáramos en esa hebra, vamos a poner un marcador. Justo en la hebra donde continuaríamos, ¿vale? Porque ahí, cuando más tarde continuemos con la capucha, es el primer punto donde empezaremos, ¿vale? Entonces dejamos ahí ese marcador y ya podemos seguir. Ahora hemos acabado la fila 53. Ahora vamos a bajar la fila 54 de manera normal, bajando los 54 puntos bajos y los 10 puntos rasos del elástico. Y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya hemos bajado la fila 54. Ay, perdón, la fila 54
con los 54 puntos bajos y los 10 puntos rasos. Ahora en la siguiente ya vamos a hacer la abertura del bolsillo. Entonces de momento vamos a hacer los 10 puntos rasos y nos vemos ahí para empezar la fila 55. Bueno, mirad, ya hemos subido los 10 puntos rasos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Es lo mismo que hemos hecho en el otro lado, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y ahora hacemos 16 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien. Esto es la abertura del otro bolsillo. Ahora aquí contamos 16 puntos y en el 17 volvemos a sujetar, ¿vale? Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pues en el 17, que es este de aquí, ya volvemos a hacer un punto bajo, ¿vale? Y entonces ahora contando este punto tendremos que hacer 31 hasta llegar arriba del hombro, ¿vale? Entonces hacemos los 31 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 31, aquí tenemos la abertura, ya he hecho los 31 y con esto ya estaría acabada la fila 55. Entonces ahora para empezar la 56 volveremos a bajar 54 puntos bajos más 10 puntos rasos aquí. Entonces vamos a bajar hasta aquí para recordar cómo teníamos que pasar por encima de estas cadenas. Bueno, fijaros, ya estoy llegando. Aquí me faltan un par de puntos y ahora simplemente tenemos que seguir la línea de las cadenas cogiendo la trasera, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho en el otro bolsillo. Vamos a ver, cogemos esta cadena trasera, ahí, ¿vale? La siguiente, y así vamos pasando por toda la abertura del bolsillo, ¿vale? Entonces ya acabamos todo esto hasta aquí en puntos bajos, más los 10 puntos rasos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 56 con los 54 puntos bajos más los 10 puntos rasos. Entonces ahora ya, hasta llegar al final, igual que aquí en el otro lado, van a ser filas de repetición, ¿vale? Entonces fijaros, tendremos que hacer las filas iguales que esta que hemos hecho, 10 puntos del elástico más 54 puntos bajos, y hemos acabado la fila 56 y tendremos que hacer desde la 57 a la 70, ¿vale? 57 a la 70 y acabaremos en la parte de abajo, en la fila 70, ¿vale? Entonces hacemos todas esas filas y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos llegado a la fila 70 y hemos acabado aquí abajo, ¿vale? Entonces fijaros que tendremos lo mismo aquí que en el otro lado. A partir del bolsillo tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Entonces ahora vamos a pasar a unir los hombros antes de continuar con la capucha. Bueno, mirad, antes de hacer la unión de los hombros vamos a coger la pieza de la espalda, que es esta, ¿vale? Nos la ponemos por el lado del derecho. Recordar que al revés las cadenas van hacia abajo y en el derecho las cadenas van hacia arriba. Entonces contamos en este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y entre la 9 y la 10 ponemos un marcador. Esto de aquí será un hombro, ¿vale? Luego en este lado de aquí hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y entre el 9 y el 10 ponemos otro marcador. Este será el otro hombro y este es el espacio que nos queda central para la capucha. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta 9 ponemos el marcador para saber que esto es el centro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Entonces de esta manera ya tenemos marcados los espacios para ya poder empezar a hacer la unión. Bueno, entonces como la unión la vamos a hacer con la aguja y cosiendo y la vamos a hacer por la parte interior de la prenda, vamos a dejar así la espalda y ahora vamos a coger el delantero, ¿vale? Tenemos aquí el derecho y aquí el revés, ¿vale? Entonces tenemos que poner el revés por este lado, ¿vale? De manera que tenemos el revés aquí y el revés aquí y vamos a coser todo esto. Bueno, entonces ahora tenemos que ser cuidadosos porque tenemos que coserlas de manera que cuando le demos la vuelta a la prenda las columnas vistas queden alineadas, ¿vale? Entonces tenemos que alinear estas con estas de aquí, no estas con estas de aquí, que son las del revés, y si buscáramos alinearlas por este lado, nos quedarían torcidas. O sea, tenemos que alinear estas con estas de aquí. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a coger un trozo de hebra que nos cubra un poquito esta zona y ya podemos enhebrarla con la aguja. Entonces mirad, como os digo, os tenéis que ir fijando en las columnas de la parte interior, ¿vale? Entonces miramos esta columna de aquí, nos vamos al último pico, ¿vale? A este pico de aquí, ahí entramos y ya lo tenemos sujeto. Y ahora nos fijamos en esta columna de aquí, que es la que tenemos que alinear, nos venimos al pico, ¿vale? Intentar sujetar justo el pico y entramos por ahí. Y ahora vamos otra vez al sitio por donde hemos entrado y volvemos a dar una puntada para unir lo que es la esquina. Entonces ahora fijaros que tenemos la parte de la columna y una parte intermedia, ¿vale? Entonces vamos a ir cosiendo en zigzag hacia adelante y hacia atrás, entrando por unos sitios determinados en cada uno de los lados. Bueno, entonces mirad, primero vamos a ir otra vez aquí, ¿vale? Y pasamos otra vez ahí la aguja para colocarnos en este lado. Entonces fijaros, como ya hemos unido la columna, ahora nos toca la zona intermedia, ¿vale? Esta zona intermedia y esta zona intermedia, ¿vale? Entonces vamos a entrar justo aquí donde se forma este hueco, entramos ahí y en este lado de aquí, fijaros, tenemos este hueco y esta cadena, este trozo de punto, pues entramos en el punto, ¿eh? Fijaros, tenemos la columna, aquí tenemos como un hueco y aquí tenemos un punto, pues entramos en ese punto y unimos. Ahora nos toca otra vez la columna, esta columna con esta columna de aquí, pues buscamos el pico de la columna, este de aquí, entramos ahí en el pico, ¿vale? Y buscamos en la siguiente columna el pico de aquí y lo pasamos, ¿vale? Ahora viene otra vez la zona intermedia. Fijaros que aquí teníamos
el pico de la columna y luego tenemos aquí este huequecito. Pues entramos en el huequecito este. Vamos a entrar y así no nos confundimos. Y ahora en el otro lado, recordar, teníamos la columna, teníamos aquí el hueco y teníamos este puntito aquí. Pues en ese puntito, ahí, entramos. Ahora viene de nuevo la columna, esta de aquí. Pues entramos justo en el pico y venimos a la columna que corresponde de aquí y entramos justo en el pico. ¿Vale? Ahora viene otra vez la zona intermedia. Aquí recordar que entrábamos aquí en este hueco y en el otro lado teníamos la columna, el hueco y este puntito. Pues en este puntito entramos ahí. ¿Vale? Y así es como lo tenemos que ir haciendo y vais a comprobar que cuando le demos la vuelta las columnas quedarán alineadas. Entonces vamos a hacerlo hasta llegar justo aquí donde empieza la capucha y justo aquí donde acaban las columnas que corresponden al hombro. Bueno, mirad, ya he unido todo esto, entonces fijaros que cuando ahora le demos la vuelta, ¿veis? Colocamos bien y tenemos alineada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, esto es como lo vais a tener que hacer ahora también en el otro hombro, ¿vale? Lo que pasa que en el otro hombro, bueno, podéis hacerlo igual, podéis empezar desde aquí hacia aquí, pero yo lo haría al revés, empezaría de aquí hacia aquí para que así sigáis la misma técnica que hemos hecho aquí. Luego cuando hagamos la capucha también lo haremos con la misma técnica y cuando hagamos las uniones de la capucha igual, o sea, siempre vamos a hacer esta técnica porque eso nos va a garantizar que nos quede rectas las columnas, ¿vale? Entonces ahora hacemos esta unión de aquí y nos vemos. Perdón, me he olvidado deciros que antes dejéis este hilo suelto, ¿vale? Porque luego cuando acabemos de hacer la capucha y todo lo demás, este hilo nos servirá para corregir algún hueco que nos haya quedado por aquí. Bueno, pues ya hemos unido los dos hombros, ¿vale? Y ahora ya vamos a continuar haciendo todo el resto de la capucha. Entonces empezaremos aquí donde pusimos aquel marcador donde nos marcaba el primer punto donde empezaremos a subir. Y entonces empezaremos a subir por aquí, luego daremos toda la vuelta para al final conectar con este trozo de aquí. Entonces vamos a empezar. Bueno, mirad, antes de empezar o de seguir con la capucha os quiero mostrar un poco la pieza. ¿Veis? Aquí habíamos hecho una serie de filas del delantero, entonces ahora empezaremos por aquí, empezaremos a tejer todas estas filas, a la vez iremos haciendo unos menguados y unos aumentos para que luego no nos quede cuando unamos esto, para que no nos quede tan puntiagudo, ¿vale? Luego subiremos haciendo aumentos y luego conectaremos aquí haciendo una costura invisible y uniremos con el resto del delantero, de las tiras que habíamos hecho en el delantero, ¿vale? Entonces también veréis esta parte de abajo, aquí haremos unas pocas filas que sí que las uniremos a la costura del hombro y aquí también, pero estas de aquí, del medio, yo prefiero no unirlas mientras tejo porque no quedan exactamente bien alineadas. Entonces, como habéis visto antes en el hombro, cosiéndolo de la manera que os he explicado, las líneas nos quedan bien alineadas. Entonces haremos lo mismo con las columnas de la capucha, que cuando las unamos por aquí detrás a la espalda, cosiéndolas nos quedarán bien alineadas. Y ahora ya podemos seguir. Entonces vamos a colocarnos así la prenda.
vamos a empezar por aquí a tejer. Bueno, entonces mirad, vamos a coger la aguja del 9, nos vamos a colocar aquí en ese punto donde pusimos el marcador y entramos ahí en la parte de atrás de la hebra, como hacemos siempre. Cogemos hebra nueva, dejamos un trozo de hilo y entramos ahí y hacemos una cadena, ¿vale? Este va a ser el primer punto de la capucha y esto lo vamos a llamar fila 1, ¿vale? No es la fila 1, pero para nosotros entendernos mejor cuando vayamos tejiendo, le llamaremos fila 1, ¿vale? Entonces, vamos a seguir subiendo con puntos bajos, todos los puntos hacia arriba, de una manera normal, y serán 40 puntos, ¿vale? Entonces hacemos estos 40 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos subido los 40 puntos de la fila 1. Ahora la fila 2 vamos a bajar con 40 puntos y aquí nos vemos para hacer unos anclajes al hombro. Entonces, como siempre, hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a bajar los 40 puntos hasta llegar al hombro, ¿vale? Hacemos los 40 y nos vemos ahí. Mirad, voy por el punto 38, ahora hago el 39 y el 40 justo a donde teníamos el marcador, ¿vale? Aquí hago el punto número 40, ¿vale? Y con esto habremos acabado la fila 2 de la capucha. Fijaros, ahora antes de anclar, aquí tenemos unos hilos que teníamos de antes, de cuando hemos subido, cuando hemos hecho la unión del hombro y demás. Entonces estos dos hilos vamos a hacer un pequeño nudo aquí, ¿vale? Para que esto no se nos abra. Vamos a hacer esto, ¿vale? Luego ya los esconderemos y demás, pero de momento para que esto no se nos abra, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer, fijaros, aquí tenemos el hombro, que lo acabamos de unir. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es anclar con un punto raso aquí, al primer puntito que hay aquí en el hombro, vamos a anclar con un punto raso aquí, porque luego vamos a hacer una serie de filas para ganar volumen a la capucha. Vamos a hacer una serie de filas que cuando bajemos, ahora bajamos y anclamos, luego volveremos a subir y cuando volvamos a bajar anclaremos otra vez y luego volveremos a subir y volveremos a bajar y anclaremos una tercera vez en el mismo punto para conseguir tener más amplitud de la capucha, ¿vale? Entonces ahora justo en ese punto aquí donde empieza la costura del hombro, ahí entramos, ¿vale? En este punto de aquí entramos y hacemos un punto raso, que este punto raso solo es para anclar la prenda, este punto no nos cuenta para nada, ¿vale? Y ahora podemos empezar a subir la fila 3. La fila 3 vamos a volver a subir con 40 puntos, entonces giramos el tejido, ese punto raso lo saltamos porque no nos sirve, ¿vale? Ese punto no nos sirve para nada. Entonces vamos al primero de los 40, ¿vale? Y empezamos a subir de nuevo 40 puntos, ¿vale? Subimos 40 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos subido toda la fila 3 con 40 puntos. Ahora bajamos la 4 con otros 40 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya he bajado los 40 puntos y ahora tenemos que anclar en el mismo sitio donde lo hemos hecho antes.
tenemos que anclar con un punto raso. Recordar, aquí teníamos toda la costura del hombro y en este punto donde hemos anclado antes, ahí entramos y hacemos un punto raso que no nos cuenta como punto. Si veis que eso se está formando un hueco aquí grande, no os preocupéis porque luego con estos hilos lo vamos a cerrar, ¿vale? Entonces con esto ya estaría la fila 4. Ahora la fila 5 vamos a subir de nuevo los 40 puntos hacia arriba. El punto raso no cuenta, el primero sería este, ¿vale? Entonces este raso no lo contéis, lo saltáis y empezáis a subir los 40 desde aquí. Entonces giramos el tejido, saltamos ese primer punto que no cuenta y empezamos a subir de nuevo los 40 puntos. Y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos subido la fila 5 con 40 puntos. Ahora bajamos la fila 6 con otros 40 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 6 con los 40 puntos. Y ahora, esta es la última vez que vamos a anclar aquí al hombro, ¿vale? Entonces en el mismo punto donde hemos anclado antes, entramos y hacemos un punto raso. Y con esto ya estaría la fila 6. Entonces ahora la fila 7, lo mismo. Subimos 40 puntos, saltar el punto raso que no cuenta, entonces subimos 40 puntos y luego en la fila 8 volvemos a bajar los 40 puntos y nos vemos aquí. Bueno, fijaros, ya hemos bajado la fila 8, ¿vale? Entonces si os fijáis, aquí hemos anclado esto, esto y esto a ese punto, porque esto lo que nos ha proporcionado es tener todo este tejido de más en la capucha. Entonces, esta fila 8 que acabamos de bajar, esta ya no la vamos a unir a ese punto. Esa ya la tendremos que unir a toda esta zona de la espalda, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ponernos en ese último punto un marcador del mismo color para saber que luego tendremos que coser ya esta fila, que es esta, la tendremos que coser a esta fila de la parte de atrás, ¿vale? Entonces aquí, a partir de aquí ya vamos a seguir haciendo filas de subida y de bajada y vosotras podéis decidir si cuando bajáis ya lo queréis unir aquí, ¿vale? Yo lo he probado y no me quedan bien alineadas luego las columnas, entonces yo prefiero no unirlas directamente, sino coserlas como hemos hecho aquí en la parte del hombro, que nos queda muy bien alineado y como además luego esto es la parte de la espalda, tampoco se ve. Entonces, como queráis, si ahora a partir de aquí vosotras ya queréis empezar a unir las columnas que correspondan con todas estas de aquí, lo podéis hacer. Yo lo que voy a hacer es continuar haciendo lo normal y cuando ya esté hecha la capucha, coserlo como he hecho en los hombros, ¿vale? Entonces, bueno, hemos acabado la fila 8 y hemos puesto el marcador del mismo color que este. Y ahora ya vamos a continuar con la fila 9. Bueno, entonces ahora ya podemos continuar con la fila 9, como siempre, subiendo una cadena, girando el tejido y ya podemos empezar a hacer 40 puntos de manera normal. No quitéis el marcador porque luego nos hará falta, ¿vale? Entonces hacemos 40 puntos de subida a la fila 9 y luego la fila 10 la bajamos también con 40 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 10 con los 40 puntos. Ahora vamos a tener que hacer 4 filas más de esta manera, ¿vale? Subimos la fila 11, bajamos la 12, subimos la 13 y bajamos la 14, ¿vale? De la misma manera, con 40 puntos. Y ya a partir de ese momento haremos las filas un poco diferentes porque haremos, para suavizar la capucha en la parte de la punta de arriba, para que no nos haga tanta punta, haremos unos menguados y unos aumentos
para que nos quede la forma más redondeada. Entonces, de momento, hacemos desde la fila 11 a la 14 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho hasta la fila 14, hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora, a partir de ahora, vamos a hacer una serie de menguados como os he comentado antes, ¿vale? Entonces, de momento empezaremos la fila 15 subiendo, en vez de 40 puntos, subiremos 39, un punto menos, y nos vemos ahí arriba. Bueno, voy por el punto 37, hago el 38 y el 39. Entonces este punto 40 ya no lo tejo, lo dejo sin tejer, ¿vale? Con esto estamos disminuyendo un punto y habremos acabado la fila 15. Entonces ahora bajaremos la fila 16 con 39 puntos también. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y ya podemos empezar a bajar 39 puntos, que son los mismos que hemos subido, ¿vale? Y ya iréis viendo que aquí se forma un pequeño escalón. Entonces hacemos los 39 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 16 con los 39 puntos. Ahora en la siguiente, que es la 17, haremos lo mismo pero subiendo 38 puntos, que es uno menos que antes, ¿vale? Entonces subimos la fila 17 con 38 puntos y bajamos la 18 con otros 38 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos subido y bajado la fila 17 y 18 con 38 puntos. Ahora haremos lo mismo, pero un punto menos. Subiremos la fila 19 con 37 puntos y bajaremos la 20 con 37 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho las filas 19 y 20 con 37 puntos. Ahora la 21 subiremos con un punto menos, 36, y la fila 22 bajaremos con los mismos, 36, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 21 y 22 con 36 puntos. Ahora la 23 y la 24 la haremos también con un punto menos, que serán 35, ¿vale? Entonces subimos 35 y bajamos 35 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 23 y 24 con los 35 puntos. Ahora la 25 y la 26 la subiremos y bajaremos con uno menos, o sea, con 34 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 25 y 26 con los 34 puntos y aquí hemos llegado al centro de la capucha. Como veis, aquí se han formado estos pequeños escalones. Entonces ahora en esta parte de fuera vamos a poner aquí un marcador en esta columna para saber que esta columna de aquí es el centro de la capucha, ¿vale? Entonces ahora en la fila 27 vamos a hacerlo al revés, vamos a aumentar. Ahora hemos estado disminuyendo y ahora aumentaremos para hacer el espejo de esta forma de la capucha. Entonces de momento vamos a subir los 34 puntos bajos y nos vemos aquí para ver cómo aumentamos. Bueno, pues ya hemos subido los 34 puntos, pero en esta fila 27 tenemos que hacer 35 porque vamos ya a aumentar. Entonces, para hacer 35 lo que tenemos que hacer es un punto más, que será el punto 35, y con esto estaría acabada la fila 27, ¿vale? Ahora para hacer la 28 necesitamos hacer una cadena, como hacemos siempre. Entonces hacemos una cadena que no nos cuenta como punto, giramos el tejido y ya vamos al primer punto, que es este que habíamos subido, entramos ahí y hacemos el primer punto. Y empezamos a bajar de manera normal, haciendo un total de 35 puntos. ¿Vale? De esta manera, como veis, aquí hemos aumentado un punto, ¿vale? Para ya empezar a hacer la forma que habíamos hecho aquí, pero en el otro lado. Entonces hacemos los 25, hacemos los 35
y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 28 con los 35 puntos después de haber hecho este aumento aquí. Entonces ahora la fila 29 haremos un punto más, o sea 36 puntos. Lo haremos de la misma manera que acabamos de ver aquí. Hacemos una cadena para aumentar el punto y otra cadena para volver a bajar, que no nos sirve, ¿vale? Entonces subimos la fila 29 con 36 puntos y bajamos la 30 con 36 puntos también, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 29 y 30 con los 36 puntos. Ahora la siguiente, que es la 31, subiremos con un punto más, o sea 37 puntos, y bajaremos la fila 32 con 37 puntos también, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 31 y 32 con 37 puntos. Ahora la 33 y la 34 haremos un punto más, o sea, haremos 38 de subida y 38 de bajada, y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 33 y 34 con 38 puntos. Ahora la 35 subiremos con uno más, que serán 39. Y la 36 también la bajaremos con 39 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 35 y la 36 con 39 puntos. Ahora la siguiente, que es la 37, subiremos con uno más, que son 40. ¿Vale? Entonces subimos 40 puntos en la fila 37 y bajamos otros 40 puntos en la 38 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos acabado las filas 37 y 38 con 40 puntos, ¿vale? Ahora ya no vamos a continuar aumentando, ahora ya vamos a hacer unas cuantas filas, todas con 40 puntos. Entonces, hemos acabado aquí abajo en la fila 38 y ahora tendremos que hacer la fila 39, 40, 41 y 42, ¿vale? Y nos vemos ahí abajo cuando hayáis acabado estas filas, ¿vale? Repito, desde la 39 hasta la 42, subiendo y bajando con 40 puntos, y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 42, hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora os ponéis aquí, justo en la columna esta, la que acabamos de hacer, no, la anterior, os ponéis ahí un marcador para saber que esta columna es la que vamos a unir luego a la espalda, porque estas ya las vamos a anclar al hombro igual que hemos hecho en el otro lado. Entonces poneros un marcador aquí en esta de aquí. Bueno, mirad, ahora esta fila 42 ya la vamos a anclar al hombro, a la costura del hombro, como hicimos en el otro lado. Antes voy a coger este hilo que tengo suelto por aquí y lo voy a esconder un poco porque si no se me abrirán los puntos, ¿vale? Y no me interesa que se me abran por aquí. Voy a meterlo así, un poco, tampoco mucho, por la costura del hombro, ¿vale? Que es toda esta costura de aquí. Lo escondo un poco así y ahora ya puedo venir aquí. Fijaros, aquí he puesto el marcador que os acabo de comentar y aquí teníamos el marcador de la espalda. Entonces tenemos que venirnos justo aquí a la costura y en ese punto de ahí de la costura, más o menos, el que tengáis disponible, aquí tenemos la costura, nos metemos en alguno de esos puntos, a ver, uno que nos quede bien sujeto, a ver, por ejemplo este de aquí, no, este es un poco flojo, voy a ir a este mismo y ahí vamos a anclar, ¿vale? ¿Veis? Esta es la costura del hombro, pues ahí anclamos.
¿vale? Y entonces ahora ya podemos subir la fila 43 con 40 puntos. Giramos el tejido. Ese punto raso que acabamos de hacer lo omitimos, no nos sirve, y ya empezamos a subir los 40 puntos hacia arriba. 2, 3 y así hasta 40. Bueno, pues ya hemos subido la fila 43 con 40 puntos y ahora bajamos la 44 con otros 40 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado los 40 puntos y ahora tenemos que entrar en el mismo sitio de antes y anclar ahí otra vez con un punto raso. Y con esto ya estaría la fila 44. Ahora la fila 45, giramos el tejido y ya saltamos el punto raso este que hemos hecho, nos vamos al siguiente y ya podemos volver a subir 40 puntos y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos subido la fila 45 con 40 puntos y ahora bajamos la 46 con otros 40 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho los 40 puntos, hemos llegado abajo y ahora entramos en el mismo sitio y anclamos ahí con un punto raso. Y con esto ya estaría la fila 46. Y ahora la fila 47 y la 48 hacemos lo mismo, subimos con 40 puntos y bajamos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 48 y ahora ya por última vez entramos en el mismo sitio y anclamos ahí con un punto raso. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos unido esto, ¿vale? Esto es la capucha y esta es la zona que habíamos tejido cuando hemos hecho el delantero. Ahora vamos a tener que unir esto de aquí con esto de aquí. Entonces lo haremos con puntos bajos, pero en el lado del delantero, fijaros, aquí he puesto un marcador para que veáis claramente qué punto es el que tenemos que sujetar ahora cuando lo hagamos, ¿vale? En este caso será el punto entero con los dos bucles, ¿vale? Pero sin embargo en el lado de la capucha, en esta última fila que hemos tejido, cogeremos solamente el bucle de atrás, o sea, este bucle de aquí. No cogeremos el punto entero como haremos en este lado. Entonces he querido poner un marcador para luego no despistarme cuando lo empiece a hacer. Luego, nos hemos quedado aquí, ¿vale? Entonces yo ahora os recomendaría, si tenéis alguna aguja un poquito más fina que la del 9, un 8 o un 7, mejor utilizáis esa, porque las uniones siempre tiene tendencia el punto a quedar más grande de lo que en realidad debería ser. Entonces para hacer esta unión yo cogería una aguja del 7 o del 8 si la tenéis. Si no la tenéis, intentar hacer los puntos lo más apretados posible, ¿vale? Entonces yo ahora quito esta y pongo esta de aquí. Y lo primero que voy a hacer es coger y hacer aquí una cadena, ¿vale? Para situarme bien. Entonces ahora me voy al primer punto de aquí, el primero que sube, que es este, lo cojo entero y ahora en el lado de la capucha me voy al primer punto que sube, que es este, y entro por el bucle de atrás y hago un punto bajo. Ahora voy al siguiente, cojo todo el punto, me voy al de atrás, al de la capucha, al siguiente, entro por el bucle de atrás y hago un punto bajo. Siguiente, cojo todo el punto, me voy al siguiente de la capucha, entro por el bucle de atrás y un punto bajo, ¿vale? Y así lo tenemos que ir haciendo
para ir haciendo esta unión. Punto entero y bucle trasero y punto bajo. Entonces esto lo hacemos a lo largo de todos los puntos hasta llegar arriba y nos vemos ahí. Vale, mirad, ya he hecho toda esta unión hasta arriba. Si os fijáis, esta que es la parte interior prácticamente no se nota nada, y luego cuando le demos con un poquito de vapor con la plancha se notará aún menos. Y por la parte de fuera, que es la que nos interesa que no se note nada, fijaros, está aquí, aquí está la unión, pero no se nota porque nos ha quedado completamente disimulado y perfecto. Entonces ahora simplemente cortáis aquí la hebra, aquí cortáis la hebra y con la aguja de coser la metéis justo también por aquí dentro, ¿vale? Por todos estos puntitos de aquí para que quede escondida. ¿Vale? Estiráis así el hilo, lo enhebráis, ¿vale? Y ahora justo por aquí, por la misma costurita que hemos hecho, lo vais escondiendo por aquí dentro para que no se vea. ¿Vale? Y así lo vais haciendo hasta donde queráis. Ahora que ya tenemos unido esto, vamos a pasar a unir con la aguja de coser las columnas de aquí de la espalda, ¿vale? Y la técnica es la misma que os he enseñado en el hombro, exactamente igual. No tenéis que alinear las de dentro, tenéis que alinear las de fuera, ¿eh? No os confundáis con eso. Tenéis que tener todas estas columnas bien alineadas y la manera de coser es la misma que os he enseñado, pero alineando todo esto de aquí, ¿vale? Que si os fijáis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, luego tenemos una en el centro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí igual, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la del centro, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Entonces vamos a unirlas como os he explicado en el hombro y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya lo he unido y ahora si lo miráis por aquí, por la parte del derecho, veréis que las líneas prácticamente siguen rectas hacia arriba. Y con esto ya estaría. Cuando lleguéis aquí a las esquinas, si veis que ha quedado algún huequecito, por la parte de dentro siempre, nunca por la parte de fuera, por la parte de dentro, le podéis dar unas puntadas para rellenar esos huequecitos como he hecho yo por aquí, ¿vale? Y con esto ya estaría unida esta parte. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, tenemos que coser toda la parte de arriba, ¿vale? Entonces para eso, aquí estamos por la parte del derecho. Entonces, cogéis por la parte del derecho, la ponéis así, ¿vale? Y tenéis que alinear lo mismo, tenéis que coser todo esto de aquí con toda la parte de aquí. Y cuando lleguéis a los menguados, igual, cada uno, quitando esta, que es la central, todos tienen su alineación aquí. Entonces la técnica es la misma que en el hombro, siempre es la misma. Ir uniendo la columna, pero ojo, alineando las de aquí dentro, no las de aquí, que son las del revés. Alinear esta columna con esta y la parte central con esta parte central, ¿vale? Y entonces hacemos todo el recorrido. Bueno, mirad, ya he unido toda la capucha. Entonces fijaros, cuando le damos la vuelta, aquí se ven las uniones y se ven las columnas alineadas, ¿vale? Y luego al llegar a esta zona de aquí, como veis,
hace un poco de inclinación, hace un poquito de inclinación, y esto lo que conseguimos es que no haya tanta forma de punta aquí, ¿vale? Que quede un poquito más redondeada. Y con esto ya estaría la capucha. Bueno, mirar, ahora aprovechando que tenemos la prenda abierta en los laterales y demás, vamos a hacer antes que nada el interior del bolsillo, porque al estar la prenda abierta nos va a resultar mucho más fácil. Entonces, el interior del bolsillo empezaremos, lo vamos a tejer por el revés, evidentemente, y empezaremos a tejerlo por uno de los lados, llegaremos al centro y luego empezaremos a tejerlo por el otro lado y llegaremos al centro. Y en el centro lo uniremos, ¿vale? Esto lo hago porque así los inicios de aquí, del bolsillo, queden limpios, no queden con costuras. Si empezáramos a tejer por un lado y acabáramos aquí, aquí tendríamos que usar la aguja de coser y a lo mejor aquí dentro se notaría. Entonces de esta manera quedará mucho mejor. Entonces mirad, vamos a empezar a tejer en este lado del bolsillo y para eso nos tenemos que girar la prenda, ¿vale? Y entonces empezaremos a tejer desde aquí hacia el centro, ¿vale? Desde aquí hacia el centro. Entonces mirad, nos situamos así, ¿vale? Y vamos a empezar a tejer desde aquí hacia abajo. Bueno, entonces mirad, tenemos aquí toda esta línea de puntos y recordemos que teníamos 16 puntos aquí de abertura, ¿vale? Entonces nos vamos a situar justo en el de antes. Si este por ejemplo es el 16, vamos a entrar aquí en este bucle, ¿vale? En este bucle de aquí, del punto anterior a donde empieza, y ahí metemos una hebra nueva y hacemos una cadena. Este ya será nuestro primer punto. Entonces vamos a poner aquí un marcador para no despistarnos y saber que este es el primer punto, ¿vale? Y ahora tenemos que seguir por la línea de cadenas haciendo, voy a apartar esto, haciendo, si podéis ir recogiendo el hilo mejor, ¿eh? Aquí vamos a hacer puntos bajos, ¿eh? Hacemos los 16 puntos por toda esta línea de cadenas, ¿vale? Hacemos los 16 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 16, ahora mismo tenemos 1 más 16, que son 17. Y ahora aquí hacemos uno más, ¿vale? Que son 18. Y aquí ponemos el otro marcador para saber que este es el último. Entonces ahora no vamos a trabajar el punto inglés, ahora vamos a trabajar puntos bajos normales, porque no queremos tener todo este grosor en el bolsillo, queremos que nos quede más plano. Entonces para eso tenemos que trabajar los puntos bajos normales. Entonces para eso hacemos una cadena de subida que no nos cuenta como punto, giramos el tejido y ya vamos al primer punto, que es donde habíamos puesto el marcador. Y hacemos el primer punto bajo, pero cogiendo los dos bucles, ¿eh? No cojáis solo el de atrás, cogiendo los dos. Y hacemos uno. Luego vamos al siguiente, cogiendo los dos bucles, 2, 3, 4, 5 y así hasta 18. Bueno, ya he hecho los 17 y ahora aquí en este marcador hacemos el punto 18, entrando en los dos bucles, ¿eh?
y ya podemos quitar el marcador. ¿Vale? Ahora una cadena, giramos otra vez el tejido y de nuevo 18 puntos bajos normales. ¿Vale? Y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho esta fila también y como veis ya va empezando esto a ir en esa dirección. Entonces ahora tenemos que continuar haciendo filas más o menos hasta la mitad de la distancia. Si aquí tenemos la otra abertura, más o menos la mitad, hacemos las filas hasta llegar a esa mitad. No es importante el número de filas, con que lleguemos aproximadamente a la mitad es suficiente. Lo podéis mirar por aquí, por el escote, ¿veis? Esta columna de aquí sería la mitad. Entonces hacemos filas hasta ese punto y nos vemos ahí. Bueno, mirad, yo ya he llegado más o menos a la mitad, pero aquí lo que os quería comentar es que para que esto no nos quede luego tibante ni nada, lo mejor es poner aquí en la parte vista, que pongáis aquí unos alfileres para que esto se mantenga junto, porque luego puede ser que si no lo tenéis bien colocado os quede más tibante o menos. Entonces es mejor que cerréis esto así para que no se mueva, y entonces ahora sí que podéis valorar si habéis llegado a la mitad o no habéis llegado a la mitad. Yo en mi caso, sin forzar el tejido, sobre todo dejarlo normal, ya he llegado a la mitad. Entonces ahora aquí vamos a cortar un trozo de hilo, un trozo así, más o menos, porque luego ese trozo lo vamos a usar para coser a la otra mitad. Entonces cortamos el hilo, hacemos aquí una pequeña cadena y lo pasamos por ahí para tensarlo un poquito. Y ahora vamos a hacer la otra mitad. Entonces mirad, para hacer la otra mitad le vamos a dar la vuelta a la prenda, ¿vale? Y aquí vamos a empezar a tejer por esta línea de cadenas de aquí. Mirad, estoy en la abertura, esta es la parte de abajo. Entonces aquí igual vamos a empezar un punto antes de las 16 que teníamos aquí. Vamos a empezar un punto antes, ¿vale? Que sería, este es el último, pues sería este. Y vamos a coger los dos bucles, ¿vale? Metemos por ahí hebra nueva y hacemos una cadena que ya cuenta como primer punto. Y le ponemos un marcador. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que seguir, pero cogiendo los dos bucles, ¿eh? A lo mejor nos cuesta un poquito en este lado, pero es mejor coger los dos bucles. ¿Vale? Aquí y aquí. Y hacemos punto bajo. Ahora aquí en el siguiente igual, cogemos los dos. Están un poco como girados, pero ya lo notaréis al tacto, ¿vale? Entramos ahí, cogemos los dos, el siguiente, cogemos los dos, y así vamos haciendo los 16 de la abertura, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho uno, luego hemos hecho los 16, y ahora nos falta el otro de más para completar los 18. ¿Vale? Y aquí ponemos otro marcador. Entonces ahora ya hacemos lo mismo. Vamos haciendo filas, 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 filas hasta llegar hasta aquí al medio, donde ya lo uniremos con la otra mitad. Y nos vemos ahí. Vale, mirad. Ya he hecho todas las filas, ya he llegado aquí al centro, más o menos.
No olvidéis poner aquí también los alfileres para que no se desplace el tejido. Y entonces si habéis llegado y veis que sin forzar el tejido esto queda de una manera natural, es que ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a coser esto de aquí. Bueno, entonces ahora hemos acabado aquí. Yo lo que he hecho aquí ahora es dejar un buen montón de hilo, ¿vale? Todo este montón de hilo. O sea, a lo mejor hay 1, 2, unos 3 metros o 4, porque ahora coseremos todo esto y además aprovecharemos el mismo hilo para hacer estos cierres de esta parte de aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar uniendo esto. Enhebramos la aguja y la pasamos. Entonces ahora simplemente se trata de ir cogiendo una hebra de aquí con otra del otro lado. Como esto es interior y no se va a ver, ¿vale? Simplemente es hacer esa unión en zigzag, ¿veis? Cogéis de aquí una hebra y de aquí otra. Y vais pasando todo este hilo para que nos quede unido. Entonces, ya os digo, cogéis una hebra y otra hebra y lo unís todo y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya lo tenemos unido. Entonces ahora, esto sobre todo bien colocadito con estos alfileres colocados aquí para que no se mueva. Lo que vamos a hacer es continuar uniendo desde este punto hacia aquí el bolsillo, ¿vale? Entonces es muy simple. Aquí intentar no forzar el tejido. Si queréis, podéis poneros aquí algún alfiler para que no se mueva mientras lo hacéis, ¿vale? Entonces simplemente se trata de coger de aquí, de la parte del cuerpo, una hebra, luego en zigzag, como siempre, cogemos una hebra de aquí, del bolsillo, la pasamos, sin estirar, nos venimos aquí otra vez al cuerpo, a una hebra de las interiores, porque no nos interesa que esto se note por la parte de fuera, ¿eh? Y nada, vamos cogiendo una hebra de cada lado, la que os venga bien, siempre y cuando quede bien sujeto. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Y sin forzar el tejido. Entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar aquí y nos vemos aquí. Bueno, pues mirad, ya hemos unido toda esta parte y hemos llegado aquí. Y entonces ahora aquí vamos a aprovechar para reforzar, fijaros, toda esta abertura del bolsillo. Esta abertura la vamos a reforzar aquí arriba, aquí abajo, y también la vamos a reforzar por aquí para que cuando metamos las manos esto no se vaya deformando con el tiempo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer, ya que estamos aquí, es reforzar este punto de aquí. Bueno, he acercado un poco la cámara para que veáis mejor. Aquí tenemos la abertura, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar entrar desde atrás, donde nos hemos quedado, entrar ahí, en ese punto. A ver, mirad aquí. Y sacamos por ahí el hilo. Y lo que vamos a hacer es ahora pasarlo por aquí dentro, que no se vea, pero intentando sujetar, ¿vale? Entonces voy a volver a entrar por aquí dentro, ¿vale? Y vuelvo a salir por aquí. Y con esto voy a sujetar
ese trocito de la abertura. ¿Veis? Ahora aquí esto me ha quedado bien sujeto para que no se deforme. Podéis hacerlo una segunda vez si queréis, volvéis a entrar, salís por el lado de la abertura, aquí, volvéis a sacar el hilo y entráis una segunda vez para reforzar, ¿vale? No sé si lo veis bien, pero el concepto es que quede sujeto y no se abra, ¿vale? ¿Veis? Y tampoco estoy pisando la línea, ¿eh? Simplemente lo estoy reforzando. Vale, entonces ahora volveremos a entrar por aquí, o volveremos a salir, mejor dicho, por ese punto. Sacamos todo el hilo por aquí. Que no se os enrede como me está pasando a mí. Cuando se trabaja con un hilo tan largo es lo que pasa. Pero lo necesitamos. Vale. ¿Ves? Vale. Y ahora fijaros, vamos a dar la vuelta. Aquí tenemos la abertura del bolsillo. ¿Veis? Todo esto. Y lo que vamos a hacer es pasar por aquí dentro de las dos hebras que tenemos aquí en la abertura. Vamos a entrar por esta, la interior, la que no se ve desde fuera. ¿Vale? Entramos ahí y vamos a pasar todo el hilo por toda la abertura. ¿Veis? Ahora he entrado así, pues ahora en el siguiente entro en zigzag. O sea, se trata de pasar como si fuera un cordón, ¿vale? Un cordón tenso por dentro de esa puntada, y eso nos va a dar la tensión que necesitamos ahí. ¿Veis? Entonces esto lo vamos a pasar por toda la abertura haciendo zigzag, y cuando lleguemos al otro extremo del bolsillo lo reforzaremos también y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ¿veis? Ya he pasado todo el hilo por aquí dentro. Si os fijáis ahora, esto queda tenso y cuando metamos la mano esto no se va a ir deformando, ¿vale? Entonces ahora, tensándolo lo que consideréis, vamos a reforzar de la misma manera que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer aquí dentro, siempre buscando que no se note, ¿eh? Entonces lo primero es entrar el hilo hacia la parte interior. ¿Vale? Y ahora ya buscamos ese punto donde podamos hacer ese anclaje. Siempre tensar el cordoncito, ¿vale? Para que no... Y ya entramos por aquí dentro, sujetando alguna de las... Ahí. Entramos aquí, tensamos para que esto quede fijo, y ahora vamos a este otro lado y buscamos algún punto donde sepamos que va a quedar fijado, pero siempre sin que se note por la parte vista, ¿vale? ¿Veis? Ahora ya tengo esto fijado y esto anclado, y ahora ya podemos continuar
uniendo por la parte de atrás. Bueno, ahora para continuar uniendo esto de aquí, os digo lo mismo de antes, mejor fijarlo, ¿vale? Con alfileres, y de esta manera no se os desplazará el tejido cuando lo estéis cosiendo. Y empezando desde este punto tenéis que hacer lo mismo, ir uniendo un puntito de aquí con otro del cuerpo, ¿vale? Todo esto hasta llegar al otro extremo y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho todo esto y hemos llegado aquí al otro extremo. Entonces aquí tenemos la abertura, que tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado, ¿vale? Aquí, en este punto de aquí, lo tenéis que reforzar buscando un punto donde no se vea por la parte vista, ¿vale? Y hacéis un par de puntos para reforzar. Entonces lo hacemos y luego os digo por dónde hay que pasar para reforzar toda esta zona de aquí. Primero vamos a hacer esto. Bueno, pues ya hemos reforzado este lado de aquí y ahora lo mismo de antes. Giramos y como la mano entra por aquí, vamos a tener que reforzar toda esta zona que, como veis, es algo diferente de la del otro bolsillo. Entonces mirad, aquí para no pisar esta línea de cadenas, lo que vamos a hacer es pasar por aquí dentro, ¿vale? Por aquí dentro de estos puntitos es por donde vamos a pasar, ¿vale? Entonces tenemos aquí la hebra, nos vamos aquí y vamos pasando así el cordoncito. Ya he pasado por unos cuantos. ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Y ahora seguimos pasando por el resto de toda la abertura. De esta manera no pisamos la línea de cadenas que nos interesa que se vea bien. ¿Vale? Entonces hacemos todo esto y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos pasado por toda la línea. Entonces ahora esto lo tensamos de manera que quede bien y ya podemos reforzar este otro punto de la abertura de la misma manera, dando dos puntitos en algún sitio donde no se vea por la parte de adelante y ya nos vamos otra vez hacia la parte de atrás. Bueno, pues ya hemos reforzado este otro punto de aquí y ahora ya vamos otra vez a la parte de atrás y acabamos de unir este trocito que es el que nos falta y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos unido todo esto y ahora ya escondemos por aquí, hacemos unas pocas pasadas por aquí por el medio para asegurar un poco esta hebra, siempre sin forzar, ¿vale? Y ya cortamos y habremos acabado el bolsillo. Bueno, ya lo tenemos. Entonces ahora si nos damos la vuelta, si os fijáis, mirad, aquí tenemos, por aquí todavía tengo un alfiler, aquí tenemos la abertura de los bolsillos, no se nota prácticamente nada y con esto ya estaría acabado el bolsillo. Bueno, mirad, ahora lo que vamos a hacer es todo este acabado de la capucha, pero vamos a hacer varias cosas. Lo primero es intentar igualar, si os fijáis, este lado, como siempre tejemos hacia allí, nunca vamos a tener este lado igual que este, ¿lo veis? Es diferente. Entonces lo tejeremos todo alrededor de manera que intentaremos igualar las dos zonas, aunque nunca van a quedar iguales, pero sí prácticamente muy parecidas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer en toda esta parte de aquí arriba, haremos unos menguados para que la capucha nos quede más recogida y no se quede como desbocada en la espalda, ¿vale? Para que nos quede más pegada a la espalda. Para eso necesitamos hacer
unos pocos aumentos en toda esta zona de aquí. Entonces lo que vamos a hacer lo primero es contar desde aquí, desde el escote, justo el puntito de al lado, contamos 24 puntos y ponemos ahí un marcador. Y aquí igual, desde este punto de aquí, el de al lado, contáis 24 puntos y ponemos aquí un marcador. Ahí, o sea, desde aquí a aquí tejeremos normal. Sin embargo, desde aquí hasta todo el contorno de la capucha iremos menguando, ¿vale? Entonces vamos a empezar por aquí, por esta zona de aquí, que además queda un poco irregular, y vamos a intentar disimular lo primero este punto de aquí. Para eso vamos a dar la vuelta, ¿vale? Y empezaremos a tejer desde aquí hacia este lado. Entonces mirad, ¿veis? Como aquí tenemos este pequeño desnivel, vamos a entrar justo ahí en el medio, justo aquí. Igual nos cuesta un poquitín. Mejor metemos el gancho, así. Y ahí, dejando un poquito de hilo, vamos a meter la aguja. Y aquí vamos a sujetar las dos hebras, ¿vale? Y ahora fijaros, aquí tenemos toda esta línea de cadenas. Pues vamos a entrar en esa hebra, aquí, en esta línea de cadenas, ¿lo veis? Entramos ahí y hacemos un punto bajo. Estiramos un poquito. Ahora, en el siguiente vamos a hacer una disminución. Entonces, entramos en la siguiente, cogemos hebra y entramos en la siguiente, sacamos hebra y recogemos las tres. Aquí tenemos hecha una disminución, ¿vale? Vamos a hacer un punto normal y uno de disminución. Entonces ahora toca un punto normal. Entramos en la hebra y un punto bajo. Ahora el siguiente, una disminución. 1, 2 y recogemos. Ahora un punto normal. Y ahora una disminución. 1, 2 y recogemos. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a este marcador, ¿vale? Punto normal y disminución, ¿vale? Y lo seguimos haciendo hasta llegar al marcador. Bueno, pues ya hemos llegado al marcador. Entonces ahora, a partir del marcador, ya hacemos puntos bajos normales. No lo quitéis de momento, ¿vale? Entonces ya seguimos hacia abajo haciendo puntos bajos normales, ¿vale? Y nos vemos justo aquí al llegar al escote. Bueno, mirad, ya he llegado hasta aquí. Fijaros que esta columna pertenece a este lado, está este otro y tenemos aquí la de en medio. Entonces ahora vamos a hacer un punto bajo justo aquí en el centro. Fijaros, tenemos esta cadenita y este bucle, pues justo aquí en este centro, ahí, vamos a entrar. A ver si podemos entrar bien. Ahí vamos a entrar y hacemos un punto bajo. ¿Veis? De esta manera ya sujetamos esta columna para que nos quede recta. Y ahora ya saltamos al otro lado, pero en el otro lado vamos a trabajar de los dos bucles que tenemos, vamos a trabajar por este de atrás, ¿vale? Este de aquí. Y vamos a subir hasta el marcador haciendo puntos bajos normales, ¿vale?
entramos ahí, ya giramos para trabajar más cómodamente y en cada uno de estos hacemos punto bajo. Entonces vamos a subir hasta el marcador y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado al marcador y a partir de este punto ya podemos empezar a hacer disminuciones, ¿vale? Hacemos la primera, una disminución y un punto bajo normal, una disminución y un punto bajo normal, y así lo vamos haciendo hasta llegar de nuevo aquí al centro de la capucha. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al centro de la capucha. Entonces no importa mucho si habéis acabado con punto bajo normal o con disminución, eso no es importante. Entonces ahora para cerrar entramos en el primer punto que hicimos y cerramos con un punto raso, ¿vale? Bueno, entonces ahora ya cortamos la hebra por aquí, la pasamos y lo que vamos a hacer es con la aguja enhebramos y la introducimos por el siguiente punto aquí en el centro, como simulando un último punto. ¿Veis? De esta manera ya nos queda este tema de aquí, que siempre queda un poco desigual, nos queda ya compensado. Y ahora esto lo escondemos por toda esta costura de aquí en medio para que no se vea. Bueno, entonces fijaros. Ahora si os probáis la capucha o os probáis un poco la prenda, os daréis cuenta de que al haber hecho todos estos menguados, la capucha ya no queda desbocada, sino que queda pegadita a la espalda. Si no os quedara pegada a la espalda, pues podéis hacer, en vez de, como he hecho yo aquí, un punto bajo y un menguado, un punto bajo y un menguado, podéis hacer pues 2 menguados y un punto bajo, 2 menguados y un punto bajo, o sea, yo creo que queda bien así, pero si necesitáis que todavía quede mejor o que os quede más pegada todavía, pues podéis hacerlo así. Y luego, como veis, el resto del escote ha quedado bastante igualado, siempre que ya sabemos que un lado nunca es igual que el otro, pero de esta manera nos ha quedado un poquito más igualado. Y con esto ya estaría la capucha. Entonces ahora vamos a pasar a unir la parte de los laterales. Bueno, para cerrar los laterales lo primero que tenemos que hacer es venir aquí, estamos en el lado del derecho, y contáis 40 puntos. Y en el punto 40 ponéis un marcador. En la parte de la espalda lo mismo, contáis 40 puntos y en el punto 40 ponéis un marcador. Esto es lo que nos dará la abertura de la manga, que llegará hasta aquí. Y en el otro lado lo mismo, contáis 40 puntos, ponéis un marcador en el punto 40 y en la parte de la espalda lo mismo, contáis 40 puntos y ponéis un marcador, ¿vale? Entonces ahora para hacer la unión tenemos que darle la vuelta a la prenda, o sea, las uniones siempre las hacemos por la parte del revés, ¿vale? Entonces vamos a situarnos así y vamos a cerrar primero este lateral. Bueno, ahora si os habíais guardado una hebra larga en cualquiera de los dos lados, yo por ejemplo aquí me he guardado una hebra larga. Si no tuvierais hebra largas, igual podéis coger una nueva y no hay ningún problema. Entonces ahora tendremos que ver qué bucles cogemos en este lado y qué bucles cogemos en este, para que cuando le demos la vuelta prácticamente no se note la abertura. Entonces fijaros, en este lado de aquí, este lado es el de la espalda, ¿vale? En este lado de aquí, como nos interesa que esto nos quede limpio, toda esta línea de aquí
o sea, lo que es esto nos quede limpio por la parte vista, lo que haremos será coger estas dos de aquí, ¿vale? Fijaros, esto nos quedará limpio porque cogeremos esta parte de aquí. Sin embargo, en el lado del delantero, fijaros, como esta parte es la vista, no nos interesa pisarla, lo que haremos es coger solamente esta hebra trasera, ¿vale? Nos quedará esto limpio y aquí cogeremos la hebra trasera y cada cosa la haremos en su punto y en su aguja. Entonces fijaros, ahora aquí empezaremos con el elástico, que eran puntos rasos. Entonces lo que haremos es coger, hemos dicho que aquí cogíamos las dos, ¿vale? Y aquí ya tenemos la hebra. Si no la tuvierais, la ponéis nueva, ¿vale? La pasamos por ahí y la tensamos. Y aquí recordemos que teníamos 10 puntos, ¿vale? Hemos hecho el primero. Ahora vamos al segundo, perdón, hacemos una cadena. ¿Vale? Ahora vamos al segundo, cogemos los dos bucles en este lado y en este otro cogemos el bucle trasero. Y hacemos el segundo punto raso. Puede ser que al principio nos cueste un poquito, Voy a repetir, cogemos los dos bucles y el bucle trasero. 2. Ahora el tercero, cogemos aquí los dos bucles y en el otro lado el bucle trasero. 3 puntos rasos, los dos bucles y el bucle trasero. 4. Los dos bucles y el bucle trasero. 5, ¿vale? Y así vamos a hacer esto hasta tener los 10 del elástico. Bueno, pues ya he hecho los 10 puntos rasos con la aguja del 5. Ahora cambiamos a la aguja del 9 y hacer puntos bajos, que tenemos que hacer 30. Entonces lo mismo, entramos, nos va a costar un poquito, con la aguja del 9, pero entramos así, aquí en los dos bucles y aquí en el bucle trasero. Y hacemos un punto bajo. Seguimos los dos bucles y el bucle trasero. 2. Los dos bucles y el bucle trasero. 3. ¿Vale? No os saltéis ningún punto. Este sería el 4. Y así tenemos que hacer los 30 que nos faltan hasta llegar a los marcadores. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he unido los 40 puntos. Si os fijáis ahora, mirad. Aquí es donde tenemos la unión. ¿Lo veis? Aquí tenemos los marcadores. Y este sería el punto de unión, que como veis prácticamente haciéndolo de esta manera no se nota nada, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo en el otro delantero. Bueno, mirad, en el otro lateral es básicamente lo mismo, Lo mismo, haremos puntos rasos aquí, puntos bajos aquí, hasta completar los 40 puntos. Fijaros, este es el lado del delantero y aquí lo mismo de antes, que hemos procurado dejar toda esta línea libre, ¿vale? Sin pisarla. Entonces, aquí tenemos que coger, al igual que hemos hecho antes, estas dos. Estas dos de aquí
son las que tenemos que coger, y en el otro lado, que es la espalda, como nos interesa dejar toda esta línea limpia, la que tenemos que coger de toda la línea es la de la parte de atrás. Esta de la parte de atrás. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he acabado de unir el otro lateral, fijaros. Lo tenemos aquí, prácticamente no se nota. Cuando luego le demos, vaporicemos la prenda para asentarla, todo esto todavía se notará menos, tanto en un lado como en el otro. ¿Vale? Y con esto ya estarían acabadas las aberturas, las cierres laterales. Bueno, chicas, ahora antes de empezar la manga os la quiero enseñar un poco para que veáis. La manga va a ser así, ¿vale? Entonces la vamos a ir haciendo de la misma manera que hemos hecho la espalda, haciendo filas de subida y de bajada con puntos rasos para el puño y puntos bajos para el resto de la manga. Y la diferencia estará en que cuando acabemos, como iremos tejiendo de aquí hacia allí, cuando acabemos haremos aquí un pequeño aumento, ¿vale? Para conseguir luego que una vez está cerrada la manga, tener aquí un poquito más de forma redondeada, ¿vale? Por lo demás, es la misma manera de tejer. Entonces, sobre todo, no perdáis de vista el derecho, que siempre os recalco que es la parte donde las cadenas suben hacia arriba, ¿vale? El revés, si os fijáis, las cadenas bajan hacia abajo. Entonces, tener siempre claro eso, y tendremos que hacer dos mangas igual que esta. Entonces vamos a ello. Bueno, para empezar la manga se empieza exactamente igual que las otras dos piezas. Entonces hacemos un nudo corredizo con la aguja de 5 milímetros, ¿vale? Y vamos a hacer las 10 cadenas que corresponden a la parte del elástico del puño, ¿vale? Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cambiamos a la aguja de 9 milímetros y en este caso vamos a hacer 49 cadenas, ¿vale? Hacemos 49 cadenas flojas, no las apretéis mucho, hacia arriba. Y entonces nos vemos cuando las hayáis acabado. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 1 con todas estas cadenas, que son 10 más 49, y ahora para empezar la fila 2 también la haremos como hemos hecho las otras dos piezas, ¿vale? Trabajando por la onda de atrás de las cadenas, hacemos una cadena de subida que no cuenta, nos vamos a la primera onda y ahí hacemos punto raso, porque esta es la única fila que la hacemos entera de puntos rasos, ¿vale? Entonces vamos haciendo 49 puntos rasos por la onda trasera con la aguja de 9 milímetros, ¿vale? Cuando lleguemos a las 10 del elástico nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los puntos rasos por la onda trasera y ahora cambiamos a la aguja del 5 y hacemos los 10 puntos rasos que nos faltan para la parte del elástico del puño, ¿vale? Entonces, cuando acabemos esto, deberemos tener en total 59 puntos, que son 49 más 10, y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2 con los 49 y los 10 puntos del elástico. Ahora en la fila 3 hacemos una cadena, giramos y ya empezamos a trabajar los 10 puntos rasos de la parte del puño, ¿vale? El elástico del puño. Entonces vamos haciendo hasta tener los 10 puntos rasos.
¿vale? Y ahora cambiamos a la aguja de 9 milímetros y ya podemos empezar a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos. Entonces tendremos que hacer 49 puntos bajos a lo largo de toda la tira, trabajando siempre por la cadena esta trasera. ¿Vale? Entonces vamos subiendo puntos bajos y nos vemos en la parte de arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 3 con los 59 puntos en total. Entonces ahora la fila 4 hacemos una cadena, giramos el tejido y ya podemos empezar a bajar puntos bajos con esta aguja de 9 milímetros hasta tener 49 puntos bajos, donde llegaremos a la parte del elástico del puño. Como veis es lo mismo, entonces nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 49 puntos bajos y ahora nos quedan los 10 del elástico. Entonces cambiamos de nuevo a la aguja de 5 milímetros y ya hacemos estos 10 puntos rasos para la parte del puño. ¿Vale? Y con esto ya estaría acabada la fila 4. Bueno, pues ya están los 10 puntos rasos del elástico, con esto hemos acabado la fila 4 y entonces ahora lo que vamos a hacer son filas de repetición iguales a esta que acabamos de hacer, con los 10 puntos rasos y los 49 puntos bajos, en filas de subida y de bajada, ¿vale? Entonces ahora, recordemos, nos hemos quedado en la fila 4 y tendremos que hacer desde la fila 5 a la fila 44 acabando abajo, ¿vale? Repito, desde la fila 5 a la fila 44 y acabaremos en la parte de abajo y nos vemos en ese punto. Bueno, chicas, pues mirad, ya hemos hecho todas las filas hasta la fila 44 y hemos acabado aquí abajo. Os lo vuelvo a repetir como he hecho en otras piezas. Si os habéis despistado con las filas, contar las columnas, que tenemos que tener 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer el pequeño menguado aquí, que os he comentado antes. Y para eso tenemos que empezar la fila 45. Entonces nos colocamos así y lo primero que vamos a hacer es los 10 puntos rasos de aquí del elástico y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 10 puntos rasos del elástico. Ahora cambiamos a la aguja de 9 milímetros y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a hacer una cadena y en esa cadena vamos a poner un marcador. ¿Vale? Entonces aquí estaría acabada la fila 45. ¿Vale? Ahora giramos el tejido y nos vamos a olvidar de esta cadena y vamos a hacer directamente aquí 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí ya estaríamos bajando la fila 46. Ahora cambiamos a la aguja de 5 milímetros y hacemos los 10 puntos rasos del puño y nos vemos abajo.
Bueno, pues ya hemos hecho los 10 puntos rasos y con esto habremos acabado la fila 46. Ahora la 47 la empezamos subiendo los 10 puntos rasos del elástico y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos subido los 10 puntos rasos, ahora cambiamos a la aguja de 9 milímetros y de momento vamos a subir estos 9 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí el 9. ¿Vale? Tenemos 9 y ahora nos faltará hacer todos estos 40, pero primero vamos a enganchar o vamos a unir metiendo la aguja por esta cadena donde habíamos puesto el marcador. Cuando ya la tenemos sujeta, entramos en el punto este inferior, enlazamos y recogemos las 3, ¿vale? Y ahí ya tenemos el punto del aumento enlazado con lo demás. Y ahora ya podemos continuar haciendo los puntos que nos faltan hasta la parte de arriba. ¿Veis? Como veis, aquí nos ha quedado este pequeño aumento. Entonces continuamos hacia arriba y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado. Esta era la fila 47, que era la última, y con esto ya estaría acabada la manga. Luego, posteriormente, ya veremos cómo hacemos la unión, las uniones y todo lo demás, ¿vale? Entonces ahora aquí hacemos una cadena, cortamos la hebra y la estiramos para fijar el hilo. Y tenemos que hacer la otra manga de la misma manera, no hay ninguna variación, las dos se hacen de la misma manera. Bueno, ahora vamos a pasar a unir las mangas. Yo ya he unido una y os la quería enseñar para que vierais que la unión que está justo aquí al lado del aumento está justo aquí y prácticamente no se nota nada, ¿lo veis? Está aquí y la manga queda perfectamente alineada. Esta es la parte que irá por la parte interior de aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a unir la otra para que veáis cómo se hace. Bueno, mirad, ahora mismo tenemos la manga por el lado del derecho. Si os fijáis, la dirección de las cadenas va hacia arriba, por lo tanto este es el derecho. Este es el revés porque la dirección de las cadenas va hacia abajo, ¿vale? Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos aquí el derecho, giramos para empezar a unir por esta parte que es la del revés. Entonces, si os habéis guardado hebra, como yo por ejemplo, que me he guardado aquí todo este trozo, pues ya lo usamos para esto. Si no, podéis poner hebra nueva, no hay ningún problema. Bueno, entonces lo primero que os voy a comentar es de cada lado cuáles son las hebras que tenemos que sujetar. Fijaros, en este lado tenemos toda esta línea de cadenetas. Pues en este lado tenemos que coger estas dos, ¿vale? Tenemos que sujetar estas dos. Y en el otro lado, fijaros, tenemos toda esta línea de cadenetas, luego por aquí tenemos otra línea, entonces la que tenemos que coger nosotros es esta de aquí atrás, con los dos bucles, ¿vale? No os confundáis aquí con coger esto. Esto no. Tenéis que coger, mirando por detrás, estas dos, ¿vale? Entonces ahora que ya tenemos claro esto, vamos a entrar aquí. En el primer, tenemos pasada la hebra y vamos a entrar aquí en el primer punto este y vamos a pasar por ahí la hebra para colocar bien el hilo. ¿Vale? Pasamos toda esta hebra
¿Vale? Ahora ya cogemos la aguja del 9 y nos situamos en este primer punto, justo donde tenemos la hebra. ¿Vale? Ya la hemos pasado y ahora hacemos una cadena que vendría a ser como el primer punto bajo. ¿Vale? Entonces ahora vamos aquí al siguiente, cogemos los dos bucles, vamos al punto de atrás y cogemos estos dos bucles. ¿Vale? Sujetamos la hebra, la pasamos y un punto bajo. Y ya tenemos el segundo punto. Vamos al tercero. Fijaros, sujetamos los dos bucles y vamos a la parte de atrás y sujetamos los dos bucles de atrás. ¿Vale? Recogemos la hebra y punto bajo. Vamos al siguiente, sujetamos los dos bucles y vamos al siguiente y sujetamos los dos bucles. ¿Vale? Ahora pasamos la hebra y punto bajo. Una vez más. Entramos cogiendo los dos bucles, vamos al punto de atrás, sujetamos los dos bucles, pasamos la hebra y punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta llegar justo aquí al elástico. Y nos vemos aquí. Vale, pues ya hemos llegado a la parte del elástico. Entonces ahora cambiamos a la aguja del 5 y aquí vamos a hacer los 10 puntos rasos que nos faltan. Pero fijaros, aquí tenemos que coger los dos puntos estos, ¿vale? Estos dos. Y en el otro lado tenemos que coger estos dos de aquí, ¿vale? Es lo mismo que hemos estado haciendo, pero como cambia un poco el punto, os lo quería enseñar. Entonces simplemente vamos al primero, que es este, entramos ahí, cogemos los dos bucles, vamos a la parte de atrás, fijaros, tenemos que coger estos dos bucles de aquí, ¿vale? Y aquí en vez de hacer punto bajo, hacemos punto raso. Ya tenemos uno. Vamos al siguiente. Nos costará un poquitín entrar. Cogemos uno. Vamos al siguiente de aquí y cogemos el otro. Pasamos y un punto raso. Siguiente, entramos en los dos bucles. Vamos al siguiente y entramos en los dos bucles. Sujetamos la hebra y punto raso. Y así tenemos que hacer con los 10 puntos del elástico. Bueno, pues ya hemos pasado por todo el elástico. Ahora si os sobra hilo, lo pasáis todo entero. Si no, lo cortáis y ya está. Y entonces ahora cuando le demos la vuelta, veréis ¿veis? Fijaros. Aquí tenemos toda la costurita que acabamos de hacer, que prácticamente no se nota, ¿vale? Todo esto desde aquí hasta arriba. Entonces ahora que ya tenemos las dos mangas, ya podemos pasar a unirlas al cuerpo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos todo el cuerpo del revés. Fijaros que aquí tengo yo el bolsillo. Toda la prenda le dais la vuelta del revés. Y la tenemos que situar de esta manera. Para empezar a unir
esta manga de aquí. Y ahora la manga lo mismo, le dais la vuelta del revés, recordar que el derecho es, las cadenas suben hacia la sisa y por el revés bajan hacia el puño, ¿vale? Entonces la tenemos puesta del revés y la tendremos que colocar de esta manera. Entonces, antes que nada tenemos que localizar la costura, ¿vale? Esta es la costura que hemos hecho de la unión y esta costura es la que va a ir aquí, en esta parte de abajo de la sisa, ¿vale? Entonces ponemos ahí un marcador para no perderla. Y entonces cuando ya la tengáis localizada la costura, tenemos que tener 11 columnas para un lado y 11 columnas para el otro lado de atrás, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estas 11 van en un lado. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estas otras 11 van para el otro lado. Entonces lo primero es inmovilizar esta zona de aquí, que es la que va a ir aquí, justo en el vértice, ¿vale? Entonces primero empezaremos haciendo la unión en este trozo, ¿vale? Entonces vamos a alinear esa zona central, ahí, y lo vamos a inmovilizar con un alfiler, para que no se nos mueva el tejido. Luego, en el otro lado, no sé si os lo he comentado, contáis 11 columnas y entre la 11 y la 12 ponéis otro marcador, ¿vale? Para saber que eso va alineado justo con la costura del hombro, ¿vale? Esta zona en medio va alineada con esta zona del hombro. Y ponemos ahí otro alfiler para inmovilizar. Ahora que ya tenemos esto situado, lo que tenemos que hacer es de manera natural repartir todo esto sin forzar el tejido y vamos a inmovilizar aquí abajo con unos alfileres para que no se nos mueva el tejido a la hora de coser. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos. Vamos a intentar que quede bien alineado. Ahora cogéis una hebra que haga más o menos 5 veces esta distancia. 1, 2, 3, 4 y 5, más o menos, ¿eh? Y cogemos la aguja lanera y enhebramos. Lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar esta zona y unirla, ¿vale? Entonces vamos a quitar el alfiler, vamos a buscar ese punto intermedio, voy a quitar el marcador. Recordar que teníamos que tener 11 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Pues en este punto entre el 11 y la siguiente, entramos ahí y sujetamos de momento con una pequeña costura. Entonces vamos aquí al centro de la abertura y justo en el centro, en cualquier punto del centro, entráis y unís. Y ahora entráis una segunda vez para acabar de fijarlo. Vale, de esta manera ya tenemos eso fijo. Entonces mirad, aquí vamos a intentar coger las hebras de manera que cuando le demos la vuelta a la prenda no pisemos las líneas. Aquí tenemos esta línea de 2 cadenas, de 2 bucles, que es la que vamos a intentar no pisar, ¿vale? Estas dos. Entonces lo que haremos es coger justo
estas dos de aquí. ¿Vale? Si cogemos estas dos nos quedarán limpias. ¿Vale? Y en el otro lado iremos sujetando de la misma manera que hacíamos los hombros. ¿Vale? Entonces fijaros, estamos aquí. Ahora mismo voy a coger, mirad, esto no lo sujeto porque es limpio. Voy a coger estas dos de aquí y voy a entrar ahí. Ahora en el otro lado me voy a venir justo aquí en este huequecito. ¿Vale? Ahora me vengo a este pico de la columna y entro justo en el pico. Justo aquí, en el pico, entro ahí. Y vuelvo hacia aquí haciendo zigzag. Me vuelvo a venir aquí. ¿Veis? Aquí tengo la línea de 2. Pues en esta de aquí entro y sujeto. Me voy a la siguiente, cojo estas dos. Y ahora me vengo aquí. Y fijaros, tengo este hueco grande y estas dos de aquí. ¿Vale? Pues vamos a coger estas dos de aquí. ¿Vale? Ahora me vengo aquí a la siguiente columna, al pico, justo en el pico. Y entro ahí. Ahora vengo otra vez aquí, dejo la línea libre, estas dos, y me cojo estas dos de aquí. O sea, la cuestión es ir haciéndolo de manera que dejemos libre la línea de cadenas y no la pisemos, ¿vale? Ahora entro por aquí y me vuelvo a venir. Recordad, aquí teníamos este hueco grande, nos venimos a este pequeño. Ahora, siguiente columna, me vengo aquí al final, al pico, y entro por ahí. Y ahora me vengo aquí, dejo la línea libre y cojo justo esta de después. Ahora entro aquí, en esta, me vengo aquí atrás, volvemos a tener el hueco grande y estas dos, y entro en esas dos. Siguiente columna, entro en el pico, me vengo aquí delante, dejo libre esta línea y entro por aquí. O sea, la idea es intentar no pisar. Mirad, ahora aquí tengo otra vez el hueco grande y estas dos, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que ir haciendo. De todas maneras, si vosotras queréis entrar por otros sitios porque lo veis mejor, pues no hay ningún problema. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta llegar aquí. Perdón. Vamos haciendo todo esto hasta llegar hasta aquí, al otro marcador. Bueno, mirad, ya he llegado al marcador. En este marcador hemos dicho que este centro, o sea, esta columna ya pertenece a este lado. Entonces, este centro lo tenemos que unir a este centro de aquí, ¿vale? Como tenemos poquito hilo, vamos a entrar ahí. Y vamos a entrar por aquí. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de... ¿Vale? Y ahora volvemos a entrar aquí para anclarlo bien. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos
la mitad de la manga. Ahora tenemos que continuar por el otro lado. Bueno, para continuar por este otro lado tenemos que hacer lo mismo, colocar bien el tejido sin forzarlo y inmovilizarlo un poquito por la parte de abajo. Siempre sin forzarlo, que caiga de manera natural. Ponemos aquí uno y aquí ponemos otro. Entonces fijaros, en este caso esta parte de aquí de las columnas es lo mismo, tenemos que entrar en los picos como hemos venido haciendo y en estas dos de al lado, ¿vale? Pero en este lado de aquí, ¿vale? Para dejar libre en la parte de delante de la prenda, para dejar libre esta línea de cadenas que suben así y que nos quede limpia, lo que haremos es sujetar en esta, solo en esta de aquí, ¿vale? Porque así esta nos quedará libre. Entonces lo que tenemos que hacer, nos hemos quedado aquí y ya vamos a empezar. Mirad, aquí tengo la línea de cadenas, voy a entrar por aquí de momento y me voy a venir aquí vale. Ahora fijaros, aquí ya tengo el pico de la primera columna, pues entro en ese pico y en este lado me vengo a esta de dentro, ¿vale? Ahora vuelvo a esta de dentro, me voy a la parte de atrás, esta es la hebra larga y las dos de al lado, pues entro en las dos de al lado. Ahora voy al siguiente pico de columna, que es este, y me vengo a esta hebra interior. Ahora, hebra interior, me voy al hueco, a este largo, ¿no? Me vengo a estos dos y cierro. Ahora me vengo al siguiente pico de columna, que es este. Paso por ahí y ahora me vengo a esta hebra de aquí. ¿Vale? Como veis es ir, otra vez me vengo aquí y cierro. Ahora viene el pico de columna, entro en el centro y por esta hebra interior. Hebra interior, me vengo aquí y cierro. Otro pico de columna, entro en el centro y aquí por la hebra interior. Y esto lo vamos haciendo hasta llegar aquí. Pues mirad, ya he llegado aquí y ahora aquí, si veis que os queda algún hueco, ¿vale? Podéis hacer alguna pequeña trampa, siempre por estas hebras interiores, e intentar cerrarlo para que con el uso, ¿vale? Fijaros, ¿veis? Todos estos huequecitos los podemos atacar para que luego no se vean. ¿Veis? Los cerráis y ya cuando acabéis escondéis toda la hebra por la costura esta interior y con esto ya estaría la manga. Fijaros que ahora cuando le demos la vuelta y lo pongamos del derecho, mirad, mirad, ¿veis? Por este lado nos ha quedado toda esta línea de cadenas limpia y por el otro lado nos ha quedado toda esta línea de cadenas limpia. Entonces, os lo repito,
Si lo veis un poco confuso, vosotras intentad siempre que la línea de cadenas quede limpia sin pisarla. Si hacéis eso, podéis irla cosiendo como queráis. Entonces la otra manga es exactamente igual. Bueno, pues hemos acabado la prenda. Como veis, ha quedado muy bonita. Además, abriga muchísimo y sin embargo luego queda muy ligera, nada pesada, y creo que es relativamente fácil de tejer. Entonces, si os ha gustado, ahora os invito a ver un pequeño short con otras prendas que tengo en el canal. Nos vemos.